Papá, al lado de la base está la llave de paso. ¿Me vas a decir a mí? Yo abro y cierro esa llave todos los días, hermano. ¿Ese es mi baño o no es mi baño? A mí me quieres cuentear. Viste que sí estaba ahí. No eres nada pendejo, pelado. Dale, está bien, pelado. Ey, te voy dejando que acaba de llegar uno de mis clientes especiales. No, papá, no te me pongas en ese plan. Tú también eres especial. Especialmente huevado. Bien. Abdelín, ¿qué pasó, pelado? Estás creciendo, estás empeluchado. Está bien, esa es la actitud como se que. Ey, ¿cómo está tu mamá? Súper bien, echando para adelante. Esa es la actitud que se que. ¿Tu mamá qué? Es una luchadora, pelado. Es una perseverante de la vida. Es más, es tan luchadora que si hubiera WWE de mamás, tu mamá gana. Esa es la actitud que se quiere. Acuérdame de comprarle un ramo de rosas de tu parte. De eso quería hablar. ¿De rosas? De eso mismo, ¿no? ¿Qué pasó, pelado? Los contactos que me debías, que tú me dices, hoy mismo. Ey, Abdel, mira, la cuestión es la siguiente. Todo el mundo quiere ir a jugar al Barcelona, todo el mundo quiere ir a jugar a Europa, pero la gente no sabe que en Europa ahorita mismo hay crisis. Tú eres economista, tú no sabes de crisis, ¿verdad? Así que tú no puedes ir para Europa a jugar fútbol ahorita mismo, hermano. La cosa está dura para Panamá, ¿por qué? Porque nos acaban de descalificar el Mundial y ESPN nos está reventando a cada rato. Entonces, mi trabajo se convierte el doble de difícil. Y ahorita mismo nadie quiere fichar a ningún acuchillador Ramírez, ni a ningún hermanastro Manzanares, ni nada de eso, papá. ¿Está bien? Pero, yo que soy tu manager, mi trabajo que es manejar tu vida, ¿verdad? Así que yo lo que tengo que hacer es velar por tu bien. Y para que no solamente juegues en un equipo pretty, sino que tengas el estilo de vida que mereces de acuerdo con tu talento. Porque si no, esta simbiosis no funciona. Si no, esto no sale profesionalmente, ¿sí o no? Los demás países, Costa Rica, Perú, Colombia, Ecuador. Papá, en Colombia nadie quiere trabajar. ¿Tú crees que eso es fácil, que vas a llegar y vas a jugar fútbol de una vez? Ni los colombianos quieren trabajar en Colombia. ¿Por qué tú crees que todos están viniendo para Panamá? Por eso mismo, papá. En Nicaragua, en Guatemala, en Costa Rica, nadie te va a ver. Nadie. Y Perú es el peor lugar que tú puedes ir a jugar fútbol. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque te quieren pagar con pichi. No es que te vas a convertir en un pichichi, no. Te van a pagar con pichi, brother. Pichi. ¿Tú crees que te pagan con pichi? No, ¿verdad? Si te pagan con pichi y tú llegas a tu casa con una bolsa de pichi, ¿qué te va a pasar? Pero con tu mamá, ¿verdad? En tu cabeza. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué me recomiendas? Mira, esa es la actitud que me gusta, que estés abierto a recomendaciones y a sugerencias. Ahorita necesitamos visión, mente abierta. Eso es lo que necesitamos ahorita. Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Yo voy a hablar con la directiva para ver si te hacen un aumento en el salario para que ganes, para que los manes estén finos, ¿verdad? Pero mi sugerencia es la siguiente y creo que tú debes poner de tu parte y conseguir un trabajito por fuera. ¿Otro trabajito? ¿Cómo para qué, pa' él? Hey, pelado, papá, aquí es donde viene la solución. Yo tengo un taxi parqueado en la casa que tú puedes usar como palanca, hace tu sencillo por fuera y ya. Yo ni siquiera tengo licencia. Esas preocupaciones se las tienes que dejar a tu manager, ¿verdad? Y tu manager es quien que está aquí. Yo me preocupo por tu licencia. ¿Quieres el camarón o no quieres el camarón? Porque tengo un poco de jugadores que están esperando para ver también si hace plato por fuera. Tú dime. ¡Eso! Esa es la actitud que se quiere, Abdelín, papá. Tócame esa cara, pelado. Sonríeme un poquito. Eso, da un poquito de abrazo. Acuérdate, nada más que tiene que traer Abdelín. Vaya para allá. Lo único que te acuerdas es, al final del día, 50 palitos para mí y tú y yo estamos hechos. Pim, pam, los dos ganamos. Yes. Acuérdate de eso. Yes. Ajá. Bien, papá, cuídate. Saluda a tu mamá. Aló, Eric. Fren, voy a necesitar que me vengas a recoger a Multicentro, brother. Porque le acabo de dar el taxi al pelado que estaba hablando y me quedé sin carro. Así que por favor venga a recogerme. Yo te voy... Más vale que me termines mi baño, si no, no te termino nada de pagar. Sí, yo te voy a acompañar a tu juego. Está bien, yo me voy a quedar contigo en el juego, pero por favor venme a buscar, brother. Dale, bien.